Excelencia y Trabajo, un podcast de Mireia Las Heras con la colaboración de Espacio Areta. Luis, qué suerte tener hoy esta conversación contigo, ciclista profesional durante 10 años, ¿no? Del 2000, un poquito más, del 2001 al 2012, ahora ciclista, sin profesional, pero ahora sigues siendo ciclista y ahora pues mentor y coach pues, de otros profesionales en el deporte, pero también profesionales en el mundo de la empresa y de cómo aprender pues aquello que aprendemos en estos retos, ¿no? Pues, deportivos, cómo trasladarlo a otros ámbitos de la vida. Muchísimas gracias por estar hoy y tener esta conversación que nos hace muchísima ilusión. Luis, acabas de escribir recientemente un libro hablando sobre el papel del gregario en el ciclismo. Cuéntanos un poco qué es un gregario y cuál es su papel para hacer que realmente el equipo funcione bien y el equipo consiga sus metas. Bueno, es un placer estar aquí, Mireia. La verdad que vamos a pasar un rato de ciclismo y de empresa. Ya verás qué cantidad de cosas hay en común entre el ciclismo y la empresa. Vamos a descubrirlo seguro. Y nada, pues los gregarios, fíjate que es una palabra que está muy presente en el ciclismo, en el argot del ciclismo, pero yo diría que en cualquier ámbito, en el familiar, en el empresarial, en el deportivo, por supuesto, no solo en el ámbito del ciclismo, sino en otros deportes, los gregarios están presentes, ¿no? Son muy importantes. Son esas personas que se esfuerzan, se sacrifican para que otros consigan, en mi caso, levantar los brazos en una línea de meta. O sea, los gregarios en el ciclismo son pues ese grupo de corredores que trabajan para que el líder del equipo, el que tiene cualidades y capacidad para ganar, para conseguir victorias, llegue lo más descansado a la parte final de la carrera. Entonces, el trabajo de los gregarios dentro del equipo es pues, que no le falte agua, que no le falte comida, en caso de que el día no acompañe, pues subirle una prenda de abrigo, dejarle tu propia bici si es necesario, para que él continúe. O sea, la palabra, yo creo que generosidad dentro del gregario está muy presente, ¿no? Los gregarios, fíjate, Mireia, que no tienen una gran repercusión mediática, ¿no? Son esos que a veces cuando se pone la televisión ya no están, porque su trabajo ha terminado. Pero sin ellos, tanto en el mundo del deporte como en el de la empresa, nada sucedería. Sin el trabajo de ellos sería imposible que un líder consiguiera una victoria, sobre todo a largo plazo, ¿no? Puede a lo mejor conseguir una victoria de etapa, pero sería muy difícil que un líder de un equipo consiguiera ganar el Tour de Francia, la Vuelta a España, sin el trabajo de sus gregarios. Esto es interesantísimo porque quiere decir que realmente tú, Luis, has estado trabajando para que alguien se lleve esa victoria. ¿Qué te motiva a ti? Porque al final tú tienes que recorrer esos mismos 300, 400, 500 kilómetros de la etapa, pero es para que gane el otro. ¿Qué te motiva a ti a hacer eso? Bueno, al final tú estás contratado para eso porque descubres que tu fortaleza es esa, la de trabajar para otros, ¿no? A veces yo creo que es muy interesante saber quiénes somos dentro del pelotón de la empresa y del pelotón del ciclismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos ser excelentes en algo, ¿no? Yo tuve oportunidades a veces de liderar, pero claro, descubres en determinados momentos que, bueno, pues que no estás capacitado para ello. Y ahí puedes pensar, bueno, entonces no sirvo para este deporte, ¿no? Sin embargo, pues entiendes que trabajando para los que sí tienen esas cualidades, tú también puedes conseguir éxito. Y además te puedes convertir en alguien imprescindible, ¿no? Alguien que tu líder siempre quiera que le acompañes, ¿no? Había líderes que decían, oye, no sé qué otros compañeros me acompañarán, pero Luis quiero que esté, porque sé que va a dar el máximo por mí, ¿no? Y luego también, fíjate, nosotros hablábamos de hemos ganado, ¿no? A veces en mi casa costaba, ¿no? Cuando te llamaban para ver qué tal había ido todo, sobre todo para, oye, ¿no te has caído? ¿Está todo bien? Pero luego te decían, ¿cómo has quedado, no? Y tus amigos, porque digamos que en deporte la posición, en otros es el marcador, pero en nuestro caso es la posición. ¿Cómo has quedado? ¿Cómo has cruzado la línea de meta? Claro, la posición de un gregario en una carrera es el 100, el 90, el 80, que tú puedes decir, este tío es de los peores del pelotón. Sin embargo, tu trabajo también era ese, ¿no? No gastar más de lo que tenías que gastar
para que el equipo consiguiera la victoria. Y tú siempre hablabas de hemos ganado, hemos conseguido la victoria. Hoy no nos ha salido bien, pero hablabas en plural. La victoria del líder era tuya también. Oye, y o sea, a ti lo que te motiva es que el equipo gane, que esa persona pueda cruzar la línea de meta y por lo tanto... Pero ¿qué es lo que te desmotiva? Porque seguro que hay cosas que dices, me dan una rabia, ¿no? Una vez has ayudado a una persona, ¿cuáles son esas cosas que te desmotivan como gregario cuando estás en un equipo? Bueno, pues yo creo que como a todos los gregarios, ¿no? Familiares, empresariales, que no tengamos ese reconocimiento por parte de nuestro líder, ¿no? Para mí era muy importante, como yo lo llamo, el sueldo emocional. Teníamos el sueldo económico, que era el que nos pagaba facturas y nos hacía vivir, pero luego estaba el sueldo emocional, que era el del abrazo o el del gracias, ¿no? Después de la etapa, cuando a lo mejor tú ya pues llegabas casi 20 minutos más tarde que tu líder, que había conseguido la victoria, era muy importante cuando entrabas en el autobús, que él te diera un abrazo, que te agradeciera, gracias por estar ahí, justo en ese momento me ayudaste. O sea, para mí eso era entender que realmente era importante dentro del equipo. Entonces, a veces no ocurría, ¿eh? Todos tenemos, no todo es color de rosas, a veces tienes líderes, bueno, pues que no trabajan desde esa humildad, desde ese agradecimiento, y bueno, pues ellos entendían que no estaban obligados a agradecer a sus gregarios el esfuerzo que hacían por ellos, ¿no? ¿Qué ocurría, Mireia? Que a la hora de volver a trabajar para ellos, o sea, tú seguías siendo un gran profesional y trabajabas al 100 para ellos, ¿vale? Pero yo creo que tanto en la empresa como el deporte luego hay un margen por encima del 100, en el que en ese momento lo único que piensas es ese esfuerzo extra que tú vas a hacer, ¿para quién es? Yeah. Y ahí piensas en una parte humana, no piensas en tu líder como profesional, ahí piensas en cómo él se comporta como persona para ti, ¿no? Yo creo que hasta el 100 llegamos por una parte profesional, porque nos pagan para ello, pero cuando decíamos nosotros un poco más de gas, sí, ese 120, ese 150, dependía de pensar en para quién estabas haciéndolo. Cuando tú pensabas que era una persona que te iba a agradecer, que te daba ese abrazo, ese agradecimiento, tú tenías un poco más siempre. No sé de dónde lo sacabas, porque a veces estabas muerto, pero siempre tenías un poco más, ¿no? Yo creo que eso es aplicable y sí que te termina pues minando un poco, ¿no? Cuando ves que nadie te agradece tu esfuerzo, aunque estés remunerado para hacerlo, pues eso sí que dolía un poco. Oye, Luis, ¿hay alguna ocasión que tú recuerdes en la que tuviste que tomar una decisión crucial pues para ayudar a tu líder y cómo resolviste esa ocasión? Pues mira, yo siempre digo que el gregario también lidera en algún momento, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, en la empresa o dentro de un equipo, aunque seamos gregarios o seamos empleados, en algún momento vamos a tener una decisión muy importante que tomar, ¿no? Por eso yo siempre digo que todos tienen mucha importancia. Yo recuerdo pues con mi líder Alejandro Valverde, que es un gran ciclista que se retiró hace muy poco, pero que sigue estando a un gran nivel. Recuerdo que tenía una pequeña lesión en una Vuelta a España y el doctor del equipo me dijo que intentara estar cerca de él, pues que no era una lesión muy grave, era una pequeña tendinitis en la rodilla, pero que, bueno, pues que lo animara, ¿no? Porque no era una lesión para que abandonara, pero claro, si la cabeza no iba bien, pues a lo mejor podía tomar la decisión de irse, ¿no? Y yo recuerdo pues que, bueno, estuve cerca de él, le dije que era normal que le doliera porque hacía mucho frío, que estábamos en el norte y que al final el frío se te metía en las articulaciones y bueno, pues aquel comentario y sobre todo también decirle yo que yo también tenía unas pequeñas molestias que no eran ciertas, a él le hizo entender que, bueno, que lo que le estaba pasando era normal y que no era un motivo para abandonar, ¿no? Y recuerdo que continuó en carrera y conseguimos pues seguir disputando la victoria final con él. A veces pienso pues cómo hubiera sido si al contrario, ¿no? Si le hubiera dicho, oye, es que tienes una tendinitis, pero no sigas, ¿para qué vas a seguir? Si tienes contrato, ¿para qué vas a estar aquí pasando miserias? Tú tranquilo, vete a casa, descansa, pues todo hubiera cambiado, ¿no? Por eso siempre digo que a veces todos vamos a tener la posibilidad de decidir y en ese momento yo tuve un equipo súper importante en mis manos, ¿no? Y fue una responsabilidad, pero que, bueno, la asumí y fíjate, con algo muy sencillo, ¿no? Sí, al final la vida está hecha de esos detalles, ¿no? Y de ese abrazo y de ese acompañar, que dices, bueno, puede parecer algo soft, pero al final acaba tomando, ¿no? Pues uno u otro plato acaban teniendo más fuerza. Oye, el ciclismo es un deporte extenuante, ¿no? O sea, porque realmente, pero es que además tú después has hecho otro tipo de competiciones, que ahora nos puedes contar quizás cuáles son, que todavía son físicamente pues más, digamos, más demanding, ¿no? Que piden más de ti.
¿qué haces cuando ya te parece que no puedes más? O sea, ¿cómo consigues superarte? Y esto, ¿cómo se traduce a la vida, ¿no? Porque esto en la vida a todos nos llega ese momento en el que nos parece que ya no podemos más. Pues mira, yo siempre digo que para descubrir de lo que somos capaces necesitamos pasión en lo que hagamos. Si no, nunca vamos a descubrir de qué somos capaces. Yo a veces decía, bajando las escaleras del hotel al desayuno, decía, yo me voy para casa hoy, o sea, si es que tengo un dolor de patas, nosotros a las piernas les llamamos patas en ciclismo. Digo, me duelen tanto las patas que yo no voy a poder terminar hoy una etapa que acaba en el Angliru o en los lagos de Covadonga con 220 kilómetros, más 10 etapas que me quedan todavía hasta llegar a Madrid o a París. Entonces, bueno, en ese momento piensas, o sea, te apasiona tanto lo que haces que eres capaz de sacarlo adelante. O imagínate, ¿no?, que estás ahí en el autobús antes de competir, estás viendo cómo llueve, viento lateral, frío, y tú sabes que en unos minutos tienes que salir a hacer 240 kilómetros con un montón de riesgo de caídas que te pueden tocar a ti. Pues en ese momento realmente no piensas en tu sueldo económico ni en que seas deportista profesional y hayas llegado a donde esperas. Piensas en lo que te apasiona lo que haces, en que es algo que perseguías desde siempre y que ahora tienes la oportunidad de disfrutarlo, aunque sean esas condiciones, ¿no? Por eso siempre digo que como no estemos haciendo algo, no tengamos algo paralelo, aunque a veces no podemos vivir de nuestra, pues de lo que nos apasiona, ¿no? Pero siempre podemos hacer algo, ¿no? Yo siempre digo que no todo el mundo podrá ser cantante, pero ir a un karaoke podemos todos, o cantar en la ducha, ¿no? Entonces yo siempre digo que tenemos que hacer eso que nos apasiona, aunque sea en un segundo plano. Si tenemos la suerte, como yo, durante un tiempo, de vivir de lo que era mi vocación, pues estupendo, pero sobre todo buscar ese esfuerzo a base de lo que nos apasiona. Yo sacaba las fuerzas de ahí, de decir, bueno, es que esto me encanta, o sea, es que no tengo otra explicación para quedarme o bajarme de la bicicleta, o sea, yo siempre iba hacia adelante y buscaba esa motivación en la pasión. Esto es interesante que has puesto el ejemplo de los lagos de Covadonga. Tú eres asturiano. Yo soy asturiano. Con lo cual también es verdad que cuando juegas en casa, ¿no?, cuando supongo que hay cierta fuerza que sacas de flaqueza, pues para decir hoy sí que lo damos una vez más, ¿no? Damos todo porque juego delante de mi público, ¿o a ti no te afectaba? No, fíjate que eso es curioso porque, mira, yo hacía también la Vuelta a Asturias, ¿no?, que llegaba a mi pueblo, a Cangas de Narcea, al Alto del Acebo, y es que la carrera pasaba por delante de mi casa, pero no era una metáfora, o sea, es que yo me acuerdo de bajar al portal a ver a los ciclistas y años después yo pasé por delante de mi portal, ¿no? Recuerdo saludar a mi madre que estaba en la ventana, o sea, fue algo que yo, si lo hubiera soñado, digo, esto es imposible que ocurra, pues ocurrió. Y claro, vas a tu pueblo, no eres un escalador y la etapa termina en un puerto. Ya. Y entonces empiezas a recibir mensajes, llamadas, bueno, mañana a tope, mañana te esperamos todos ahí, mañana tienes que hacer algo, mañana tienes, ¿sabes? Tienes también la presión de que tu pueblo quiere verte muy adelante, ¿no? Y no les expliques que tú no estás en un terreno que te va bien, ellos no lo van a entender, ellos quieren ver a... Entonces, bueno, a veces tienes esa confrontación, por un lado, de la motivación, del aplauso de todos, pero también, por otro lado, la presión de querer hacerlo bien delante de tu gente, ¿no? Sí. Al final aprendes a convivir con ello y tú aprendes a entender que bueno, que es una carrera, que es un día y que tú tienes que seguir manteniéndote en tu sitio y en tu lugar dentro del pelotón, que a veces puede ser un poco más adelante o muy atrás, ¿no? Yo a veces llegué a mi pueblo prácticamente al lado del coche escoba y de la ambulancia, de los últimos, pero bueno, yo sabía que yo era el sitio que me correspondía y otras veces tuve la suerte de estar entre los 10 primeros y el público también disfrutó, ¿no? Pero ahí tienes que aislarte, digamos, y escuchar, pero saber realmente quién eres y no volverte loco intentando hacer una exhibición para tu gente y después no poder hacer el trabajo que te corresponde, ¿no? Muy interesante, ¿no? Es tener muy clara cuál es tu identidad, cuál es tu rol, cuál es tu papel y al final escuchar. Pero, y con esto de la escucha, en el ciclismo es muy interesante y muy importante la escucha, porque hay alguien que va desde el coche y que os va diciendo, pero también entre vosotros entiendo que os vais comunicando. ¿Qué importancia, qué rol tiene la comunicación? También incluso me imagino que hay una cierta comunicación no verbal. ¿Qué nos puedes contar, ¿no?, pues respecto a este ámbito de...? Bueno, pues mucha importancia. Yo creo que en cualquier equipo, ¿no?, sin comunicación es muy difícil que las cosas sucedan. Además, en ciclismo es muy fácil ver cuando un equipo no está bien comunicado porque las cosas no salen, ¿no? El trabajo que tú tienes marcado no sale porque alguien no ha hablado en el momento que tenía que hablar para decir, oye, que no voy bien, que no tengo fuerzas, ¿no? Tenemos el pinganillo, la radio, vamos conectados con los coches de equipo y con el resto de ciclistas, podemos escuchar y hablar, y luego hay otra comunicación más interna, que ahí no llegamos nosotros, que es entre coches, ¿no?
Y entonces, pues digamos que ahí, pues, fíjate, a nivel de comunicación, yo siempre pongo un ejemplo y en el libro lo cuento, que me gusta poner, y hablo de la importancia que tiene la comunicación también a veces sin pasar un peldaño más arriba, ¿no? Yo creo que en las empresas ocurre también, ¿no? Es decir, la comunicación entre pares, entre los que estáis en la carrera. Sin dar un salto, ¿no? Entonces, nosotros podíamos hablar entre nosotros sin apretar una tecla, ¿no? Porque yo te voy a escuchar o me buscas en el pelotón. Pero yo un día entendí algo, y es que había un compañero que en muchas ocasiones cuando alguno de nosotros fallábamos o no estábamos en el lugar que teníamos que estar, en vez de pues, buscarnos y hablar de tú a tú, le gustaba pulsar la tecla, ¿no? Sí. Claro, tú cuando pulsas la tecla es como un email en copia, ¿no? Ya. Es como cuando tú a tu compañero que ha tenido un error humano, porque todos podemos fallar, tú le mandas un email personal y le dices, oye, a ver si la próxima vez puedes estar más atento, que mira lo que ha ocurrido, pero no te preocupes, que a mí también me puede pasar. Pero claro, si tú pones en copia ahí a tus directores, a los que te van a renovar, pues ya, y claro, yo aquello lo entendí así, lo entendí como un email en copia. Sí. Y yo le dije, oye, si me tienes aquí al lado, ¿por qué tiene que enterarse todo el mundo de un pequeño error que yo he cometido? ¿No? Sí. Y para mí aquello era muy importante, saber cuándo pulsar la tecla y cuándo no, porque eso también hacía que el equipo a veces estuviera más unido. Evidentemente, si hay alguien que no hace las cosas bien durante mucho tiempo, pero yo siempre digo que al final tenemos que entender que nuestros compañeros, pero claro, ahí entraba también a veces esa competitividad de quiero demostrar que yo estoy más capacitado que mi compañero, ¿no? Entonces, si yo digo constantemente por la radio cuando alguien falla, seguro que van a decir, oye, pues pero bueno, él también fallaba y mucho, ¿no? Y entonces, para mí eso era muy importante, hablar entre nosotros, solucionar los problemas nosotros, antes de dar ese paso a las personas que estaban por encima, y si no había solución, pues evidentemente teníamos que llegar a ellos, pero primero intentar entre nosotros, entre los ciclistas, llegar a un acuerdo, entendernos, comunicarnos. Para mí era muy, muy importante. Oye, y hablando de esa comunicación y de ese, a veces entiendo que también hay que gestionar algunos egos, este año ha ganado la Vuelta Ciclista a España un gregario, ¿no? Alguien que se supone que ya había hecho, ¿no? Había ayudado a algunos ciclistas pues a ganar el maillot rosa, a ganar también otros tours, y aquí en la Vuelta a España ha ganado este gregario. Cuéntanos un poquito qué ha habido detrás de esta victoria. Pues mira, Mireia, ha sido muy interesante porque hacía mucho tiempo que 3 corredores del mismo equipo no ocupaban las 3 primeras posiciones en una gran vuelta. Ellos han sido también el primer equipo en la historia que ha conseguido ganar el Giro, el Tour y la Vuelta el mismo año, con 3 corredores diferentes. Lo que ha ocurrido es que había 2 líderes notorios, además por resultados, ¿no? El líder no es que se esconda, es que sabemos que es líder porque es el que tiene esas cualidades para ganar. Primož Roglič y Jonas Vingegaard, ¿no? Ganador del Tour, ganador del Giro, ganador de la Vuelta. Y Sepp Kuss es un gregario, para mí, de los mejores. El año pasado tuve la oportunidad de entregarle un premio como mejor gregario del año. Es un corredor que ha estado siempre cerca de estos 2 líderes para ayudarles a conseguir victorias. De hecho, es el último gregario. Cuando ya solamente quedan los líderes en la carrera, él es el único gregario que se mantiene allí trabajando. O sea, todos lo quieren en su equipo. Es alguien muy valioso. Además, este año ha corrido las 3 grandes vueltas también. Ayudó a Roglič a ganar el Giro, ayudó a Vingegaard a ganar el Tour y dice, voy a ir a la Vuelta también para ayudaros a ver cuál de los 2 tiene mejores capacidades en esta Vuelta para conseguir la victoria. ¿Qué ocurrió? Pues que como era un gregario, pues un día se metió en una escapada, caminó hacia adelante, consiguió una ventaja, pero claro, es que es muy bueno también. Es que es un corredor, como te decía, que es capaz de quedarse al final con los líderes. Entonces, claro, se produjo una circunstancia en la que él estaba primero en la general y sus 2 líderes segundo y tercero. Claro, Vingegaard está intentando ver cómo se comporta su físico porque quiere durante un año intentar ganar el Giro, el Tour y la Vuelta. Él quiere ganar las 3. Entonces está haciendo pruebas para ver. Entonces para él era muy importante ganar la Vuelta, para entender que puedo ganar el Tour, puedo ganar la Vuelta, vamos a intentar el Giro también. Roglič también quería ganar la Vuelta porque pasaba en la historia como uno de los máximos ganadores de la Vuelta a España, más veces consecutivas. Así que los 2 tenían muchas ganas de ganar, pero su compañero era el líder de la carrera. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que un día se quedaron los 3 en solitario, en la etapa del Angliru, en mi pueblo, en Asturias, en mi pueblo no, en mi comunidad, se quedaron los 3 en cabeza. Claro, nadie entendía que allí fuera a pasar algo, son los 3 mejores, qué bien, fíjate, además Kuss, un gregario, va a conseguir una victoria,
para él esto es muy importante, pero sus compañeros le atacaron y sus compañeros se fueron hacia adelante y lo dejaron solo. Lo dejaron solo hasta tal punto que casi pierde el maillot de líder, porque llegó con apenas 8 segundos, por 8 segundos mantuvo el maillot. Claro, la gente no entendía nada, ¿no? Había otros que sí, que decían, no, pues que tiene que ganar el mejor, si ellos van más rápido que él, pero claro, mi interpretación personal, que no tiene por qué ser la buena, es que él era el mejor, porque tú no puedes considerar que no eres bueno dentro de tu equipo, tú eres el mejor, los otros dos son compañeros, por tanto yo soy el mejor de la carrera, porque contra ellos dos no compito, ellos son compañeros míos. Entonces él había demostrado que era el mejor del resto de rivales, pero parecía que podía tener a los rivales en su propio equipo. Ese día hubo una reunión muy importante y se tomó la decisión de respetar, si ningún otro corredor de otro equipo amenazaba el maillot, respetar al máximo a su compañero, y así fue, consiguió la victoria final y seguro que Sepp Kuss no olvidará esto jamás. ¿Tú crees que ahora Sepp Kuss podrá ser el gregario de estos dos líderes o una situación así mella una relación y hace que sea difícil? Yo creo que no, yo creo que él va a seguir, o sea, yo creo que él tiene muy claro quién es. Yo creo que él sabe que es gregario y que seguramente si vaya a una carrera como líder, o sea, a lo mejor no le van a dejar, de hecho ya no le van a dejar meterse en una escapada. Porque ya dicen, cuidado con este, que ha ganado una Vuelta a España. Entonces ahora lo van a tener mucho más controlado como tienen a sus líderes. Sí. De hecho también creo que no ha experimentado la presión real de un líder, porque los dos ciclistas que le amenazaban eran de su equipo. Por tanto, tu tranquilidad es máxima. Sí. Oye, yo voy a ver hasta dónde llego, pero si fallo, sé que tengo al segundo y el tercero de mi equipo, vamos a ganar sí o sí. No, es muy difícil que fallemos 3. Claro. Entonces cambia todo mucho cuando el segundo y el tercero no visten tu mismo maillot, llevan otros colores. Sí. Entonces yo creo que esa presión todavía no la ha conseguido experimentar. Así que yo creo que él esto lo tendrá como una circunstancia, como algo pues insólito, casi excepcional, y él va a seguir trabajando al máximo para que sus líderes consigan victorias, y eso fíjate que lo hará más gregario y más líder a la vez. Qué bueno. Oye, y un poco una historia curiosa pero distinta fue el hecho de que Pedro Delgado pasase a ser de alguna manera, no sé si formalmente, pero de alguna manera pasó a ser gregario de Indurain. Cuéntanos cuál es tu percepción de este cambio de rol, ¿no? De Perico Delgado después de haber sido uno de los, hasta ese momento, el mejor ciclista que había dado, el país. A lo mejor me quieres contradecir, pero entiendo que uno de los grandes y pasa a ser gregario. Cuéntanos un poquito cuál. Bueno, pues mira, esto es un cambio que todos tenemos la oportunidad. En el ciclismo, tú normalmente entras como gregario, como hombre de equipo, y ahí tú vas viendo lo que te decía, dónde te ubicas, ¿no? Dónde eres muy bueno. Casi todos los gregarios van a tener oportunidad de intentar ser líderes en algún momento, se les va a dar esa oportunidad. Sí. Y ahí es cuando tú tendrás que demostrar que estás capacitado para ello o no. Lo que te decía de Kuss, a él se le ha dado la oportunidad por unas circunstancias, pero con matices, como te comentaba, todavía no sabe lo que es ser un líder realmente, ¿no? Como yo digo, no es lo mismo salir de casa con la maleta hacia una carrera sabiendo que vas de gregario y que alguien tiene que rematar la faena, que salir de casa con la maleta sabiendo que tú eres el que rematas la faena. Todo cambia. O sea, ya no duermes igual, el comportamiento cambia. Y hay gente a la que le afecta más y menos. Y esa es la gran diferencia entre los líderes. Lo que ocurrió es que Indurain, pues por edad y sobre todo porque llegas a un equipo y hay alguien que de momento ha demostrado mucho más que tú que puede ganar, llega como gregario, pero cuando le dan pequeñas oportunidades para hacer exhibiciones o para demostrar sus cualidades, empiezan a ver que también puede ser un líder y al final se convierte en líder porque aprovecha esa oportunidad y además demuestra que es capaz. ¿Qué ocurre? Mira, yo creo que esto también ocurre a veces en las empresas, que muchas veces en los equipos el premiarte, ¿no? El premiarte cuando estás haciendo algo bien, siempre lo interpretan como ascenderte, ¿no? Y lo que te digo, hay algunos que no están a gusto ahí arriba, ¿no? Hay algunos que en ese peldaño en el que te han ascendido no estás a gusto. Ocurre en ciclismo con los sprinters, ¿no? De los sprinters tienen un gregario que es el lanzador, y es el corredor que se quita a 200 metros de meta para que el sprinter consiga la victoria. Muchas veces al lanzador se le da la oportunidad de liderar y decir, oye, tú eres un gran lanzador, te quitas a 200 metros, vamos a trabajar para ti,
y seguramente consigas la victoria, porque si te quitas a 200 metros y a veces con la inercia estás entre los 5 primeros, pues puedes ganar. Todo cambia. Hay algunos lanzadores que no son capaces ni de ocupar el puesto que ocupaban como lanzadores. Por eso, porque no son capaces de aguantar esa presión y esa tensión de que todos se van a apartar para que tú remates, ¿no? Y a veces, pues, tu éxito está ahí. No, yo es que soy bueno aquí. O sea, no me asciendas, no me des la oportunidad porque yo ahí arriba no soy bueno. Y todos, pues, en ciclismo hemos visto eso, ¿no? Que a veces, cuando llegamos ahí, demostramos que no somos capaces. Yo en mi caso, que a veces me han dado oportunidades en vueltas pequeñas. Oye, Luis, estamos en la Vuelta a Asturias, en tu tierra, vamos a trabajar para ti. Y yo no podía con esa presión. De ver a 7 compañeros traerme agua, traerme todo, tenerme como un marqués, como yo digo, que no me faltaba de nada. Y yo empezaba a pensar, es que yo luego tengo que responder, yo tengo que solucionar esto, porque van a estar trabajando para que yo no consiga el éxito. Entonces, los líderes yo siempre los he caracterizado por eso, por la capacidad de mantener la calma cuando otros no somos capaces de mantenerla. Luis, ¿te parece que hablemos un poquito de la estrategia? Porque acabas de comentar, ¿no? Pues estos grandes líderes que ya están pensando de aquí un año o de aquí pues en ganar esas 3 grandes tours, pero entiendo que hay una estrategia que es a corto plazo, cómo voy a afrontar la carrera de hoy, ¿no? Pues que es de un puerto de montaña o que es muy larga o que tiene un sprint, y luego está la estrategia más a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto dentro de un equipo y cómo lo gestionas tú mismo, ¿no? como corredor? Pues mira, a mucha gente le sorprende la cantidad de estrategia que hay dentro de un equipo, ¿no? No es que el más fuerte gana, al contrario, yo siempre digo que gana el equipo que mejor sabe cuidarse entre sus miembros, ¿no? Hay una estrategia, como bien dices, a largo plazo, que es al comienzo de la temporada, en la que se dan pues, unos planes o unos objetivos. Imagínate, en el mes de enero puedes estar diciendo a un líder, queremos que ganes el Tour en julio, o queremos que ganes la Vuelta a España a finales de septiembre, ¿no? Entonces, son planes a largo plazo, y después, pues más a corto plazo, que es prácticamente el mismo día de la carrera, antes de salir en el autobús, esa reunión que tenemos en la que se nos dan, como en cualquier empresa, tareas, ¿no? A cada uno tenemos diferentes misiones para ese día. Misiones que están pues muy sujetas al cambio, ¿no? Porque al final yo creo que como en cualquier empresa abres el ordenador, ves la etapa que tienes y a veces esa etapa pues, está plagada de puertos, de bajadas peligrosas, de agujeros que te pueden provocar una caída. Otras son más llanas, con viento a favor. Esas hay que tener cuidado también porque a veces son en las que más te relajas y donde más problemas hay, ¿no? Pero ahí sí que lo más importante es entender que estás dentro de un grupo de alto rendimiento, ¿no? Formas parte de un equipo de alto rendimiento compuesto por personas muy heterogéneas y son las que te van a ayudar a solventar todo ese tipo de etapas, ¿no? Al final tú eres un determinado empleado que tienes unas características, en mi caso por mi corpulencia era la de etapas llanas, etapas con viento, media montaña, proteger, sobre todo hacer de pantalla cuando pegaba viento, subir ese habituallamiento o cualquier necesidad a nuestro líder. Y luego había otros corredores que pues sus características eran escaladores, eran contrarrelojistas, eran sprinters. Entonces eso te da la tranquilidad, ¿no? Tú cuando estás en el autobús y empiezas a mirar a un lado y a otro y ves, tenemos un escalador y hoy hay montaña, perfecto. Hoy hay etapa de sprint, tenemos un sprinter en el equipo. Yo creo que eso ocurre en esa sala de reuniones de una empresa, ¿no? Cuando se te plantea un proyecto y a veces tú ves que ese proyecto, pues a lo mejor no tienes mucho que aportar, pero levantas la cabeza y ves a compañeros que sabes que van a estar ahí, que son expertos en eso. Y eso te da esa tranquilidad, ¿no? Lo que te comentaba era que para nosotros era muy importante dentro de la estrategia la sinceridad y la honestidad entre nosotros. Porque a nosotros nos daban, como la etapa nos la dividían en bloques, ¿no? Imagínate una etapa de 200 kilómetros, pues a lo mejor nuestro director nos decía, Luis, Chente y Manol, que éramos los gregarios un poco del comienzo de la etapa, hasta el kilómetro 100 queremos que os encarguéis de la carrera, que nadie se mueva, si hay una escapada que no sea de más de 2 corredores, porque si es de más corredores nos va a costar mucho más después cogerlos, neutralizarlos. Así que vosotros hasta el kilómetro 100 controlar la carrera y mantener cualquier pequeña escapada siempre pues muy, muy cerca, para que podamos después tener opciones de victoria. Pero hasta tal punto que en el kilómetro 100, en las carreras de un día, nos obligaban a veces a retirarnos de la carrera. Nos obligaban a retirarnos. ¿Y cuál era el motivo? El motivo era que
que nosotros teníamos una vida, ¿no? Teníamos que una pudiese energía. darlo todo Claro, hasta ese momento. Teníamos una energía. Entonces, si teníamos una carrera el miércoles y otra el sábado, si mi trabajo terminaba en el kilómetro 100, el equipo no quería que yo siguiera gastando energía, ya no iba a poder aportar nada y el sábado yo tengo que volver a correr. Ya. Entonces, en muchas ocasiones tú tenías que explicar a tu gente que no habías terminado la carrera porque formaba parte de tu misión. A veces era duro porque decían, pero no has conseguido acabar la carrera. No, nos decían, no es que no la haya conseguido, claro, es decía, que mi carrera acababa a los eso 100 es, kilómetros. Mi trabajo terminaba ahí. Entonces, allí hay un coche esperándoos con ropa de abrigo, con un batido para que recuperéis, y este es el mapa para que vayáis hasta el hotel. Y tu carrera terminaba ahí. Ahí entraban otros compañeros en acción. Y así, era como una cadena, ¿no? Nos íbamos dando casi un relevo. Nosotros acabamos en el 100, dábamos el relevo a otros 3, y así hasta que nuestro líder se quedaba. ¿Qué ocurría? Por eso te hablaba de la sinceridad, de la importancia de la sinceridad en la estrategia. Que para nosotros era muy importante, cuando se nos encomendaba cierta misión, que alguien levantara la mano y dijera que no estaba capacitado para hacer lo que le estaban mandando. Claro, esto era un arma de doble filo, porque le estabas diciendo al que te contrata que no puedes hacer lo que te está mandando. Pero era muy importante y muy valioso, porque nosotros podíamos reestructurar todo y seguir teniendo opciones de victoria. ¿Qué ocurría cuando alguien se guardaba eso? Pues que si yo tenía un compañero que tenía que trabajar en el kilómetro, a partir del kilómetro 100, y él no tenía las piernas para hacerlo, pues ya quería empezar a trabajar antes, porque sabía que no iba a estar más adelante. ¿Y eso qué implicaba? Que cuando a él le tocara, ese hueco estaba vacío, y ahí éramos vulnerables. Y ahí corríamos riesgo de que la carrera se fuera y totalmente nuestro trabajo hubiera sido en vano. Sin embargo, cuando un compañero decía, oye, no voy bien, echarme una mano, voy a trabajar antes porque no me encuentro bien, pues para mí eso era el compañero más valioso. De hecho, yo siempre decía al manager del equipo que este tío ha sido capaz de ser honesto y gracias a eso hemos podido reestructurar todo y seguir teniendo opciones de victoria. Por tanto, la estrategia era importante, pero más importante era la sinceridad a la hora de decir si estabas capacitado para hacer lo que se te encomendaba o no. ¿Te viste alguna vez en la situación de tener que decir, oye, no voy a llegar al kilómetro 100 o no voy a tener que ser tú quien levantabas la mano? ¿Y cómo lo afrontaste? Sí, yo creo que, a ver, no lo aceptas bien porque, claro, tú al final tienes unas sensaciones que a veces no son acorde con lo que va a suceder. A veces tu sensación cuando te están dando la estrategia es lo que te decía, de, pues que este hombre está loco, ¿cómo quiere que haga eso si yo estoy muerto? Pero luego cuando te subes a la bici, pues mira, me estoy empezando a encontrar mejor, cada vez mejor, y al final, y a veces ocurría al contrario, que tenías unas muy buenas sensaciones y cuando te tocaba entrar en acción, no ibas, y no sabías por qué, porque al final el cuerpo también nos daba esas sorpresas, ¿no? Que a veces no sabíamos por qué, no nos encontrábamos bien, como una persona sedentaria que dice, pues hoy no tengo un buen día, pero claro, un mal día encima de una bici se nota mucho. Y entonces, claro, pues en ese momento te sentías un poco incómodo a la hora de decir, no voy a poder hacer lo que me encomiendan, a lo mejor no cuentan conmigo para la renovación, porque fíjate, porque hay un compañero que lo ha hecho mejor, pero también entendías que era muy importante que tú en ese momento pudieras dar la opción que el resto de compañeros aprovecharan lo que ya habían hecho y por otro lado tuvieran opciones de seguir optando a esa victoria. Que cubriesen ese espacio que quizás podías dejar. Luis, una de las grandes presiones que sentís los deportistas de élite es que vuestra carrera acaba, digamos, cuando empieza la de cualquier persona, digamos, del mundo empresarial, ¿no? Que solemos empezar la carrera a los 30 y pocos, y justo a esa edad vosotros ya estáis llegando quizás al final de un ciclo. Cuéntanos cómo lo afrontaste, qué hiciste, qué has conseguido, ¿no? Pues a aportar a tu vida profesional porque has sido un deportista de élite. Pues esto es muy importante, Mireia, porque es un cambio muy brusco, porque mira, cualquier profesional va a seguir siendo profesional toda su vida, ¿no? Podrá estar ejerciendo, ¿no? Pero es que un deportista profesional deja de ser deportista profesional, pero tarde o temprano y sea quien sea. Ronaldo, Messi, el mejor del mundo, o alguien que pase desapercibido dentro del profesionalismo, va a dejar de serlo. Y a veces no preparamos todo lo bien que deberíamos ese momento. Preparamos el Tour sin saber si lo vamos a correr, preparamos la Vuelta sin saber si vamos a estar en la selección de corredores que va a la Vuelta, pero algo que sabemos que estamos convocados todos, que vamos a ser titulares, que es la retirada, a veces no la queremos ver, yo creo, ¿no? Porque es como que le tenemos un poco de miedo y hablar de ellas como, pero a mí todavía me queda mucho, pero otro gran error de los deportistas, yo voy a vivir de lo que voy a generar el resto de mi vida, ¿no? Y esa no es la realidad, ¿no? Que creo que también es un mensaje
para muchos padres que aunque sus hijos lleguen, la formación es importantísima para el día después, ¿no? Mira, yo descubrí eso de una manera bastante potente, que yo lo interpreto como un sartenazo, como si me dieran con una sartén. Y es que yo corrí una vuelta a España, acabamos en la Castellana, y recuerdo que ganamos por equipos, fuimos el mejor equipo. Y entonces llegamos al autobús, nos duchamos, nos cambiamos, nos pusimos ropa limpia y subíamos al podio con nuestras gorras como mejor equipo, ¿no? Todas las cámaras nos enfocaban. Y recuerdo que había un pasillo de policías para llegar hasta el podio, hasta donde estábamos, ¿no? Sí. Pues todo el mundo te pedía una foto, tal, ¿no? O sea, seguro que no sabían quién era yo, pero como estaba ahí entre policías, pues dirían, pues este será bueno también. Entonces yo me hacía fotos, yo firmaba autógrafos, yo me sentía una estrella del rock, ¿no? Esto fue un domingo y el lunes yo me fui con mi pareja a Madrid a comer cualquier cosa menos pasta y arroz, que llevaba 21 días comiendo aquello. Entonces busqué la hamburguesa más grasienta de Madrid para ir a comerla, ¿no? Y nada, yo estaba, y justo pasamos por donde estaba el camión donde nos habíamos subido a aquel podio hacía unas horas. Sí. Entonces yo pasé por allí y le dije, joder, fíjate cómo montan y desmontan. Ayer la que había aquí liada y hoy esto es un día normal, la gente caminaba rápido y iban a trabajar. Yo molestaba incluso, porque yo estaba allí parado y a veces la gente me daba sin querer con el hombro, ¿no? Entonces yo estaba allí parado y ya mi pareja me dijo, vamos, que hay que ir a comer, que tenemos reserva. Y yo digo, no, pues, o sea, yo digo, espera un poco, que alguien me pedirá algo, ¿no? Si ayer había 300 personas pidiéndome fotos y autógrafos, malo será que todos los que pasen por aquí, no sé, al menos uno me pedirá algo, una foto o algo, ¿no? Nadie me pedía nada, ¿eh? Tú fíjate, si iba con vaqueros y camisa, no existía. Y si me ponía un maillot y un culot y me escoltaba la policía, era una estrella. Sí. Y entonces en ese momento pensé, bueno, pues tú el resto de tu vida vas a llevar camisa y vaqueros. Así que tenemos que empezar a ser alguien, a existir, porque si no, cuando nos quitemos el maillot, te van a empujar, ¿no? Como te están empujando ahora y te van a decir, aparta que molestas. Así que ahí empecé a pensar vamos a empezar a crear algo, vamos a empezar a retomar estudios, a ponernos en contacto con gente que no tenga que ver con este mundo. Por otra de las cosas es que cuando te retiras, tus contactos son masajistas, mecánicos, corredores, directores, pero no tienes a nadie más ahí, no tienes a nadie del mundo de la empresa, porque llevas más de 12 años en tu burbuja del deporte y crees que aquello es el mundo, ¿no? Y cuando te sientas con tus hermanos en Navidad o algo y te cuentan, hablan de atascos y eso, tú miras para otro lado y dices, yo no sé de qué me están hablando, ¿no? Y entonces descubres que eso va a ser tu día a día después, ¿no? Así que a mí aquel sartenazo fue primordial para comenzar a construir algo. Ahora eres conferencista, eres mentor. ¿Cuáles son algunos de los valores o quizás de los principios que intentas transmitir a esas personas a las que mentorizas para que sean deportistas extraordinarios o bien para que apliquen esos principios en su vida profesional? Pues mira, yo siempre les digo algo que es muy importante y es que seamos quienes seamos dentro de un equipo, somos importantes. Eso es que somos prescindibles, ¿no? Pues mañana vendrá otro que no... Sí, pero cuando tú no estés. Mientras tú estés ahí, eres imprescindible. Mañana cuando no estés, evidentemente alguien ocupará tu hueco, pero que nadie te diga, mientras estés allí, que se puede prescindir de ti, porque no es cierto. O sea, si tú no estás allí, como te decía, esa estrategia, no va a haber a quien darle el relevo. Tú formas parte de una maquinaria, como la de un reloj, en la que tienes que funcionar, igual que nuestros cámaras están coordinados y ellos se van pasando las tomas, ¿no? Todos estamos coordinados dentro de un equipo y la cámara más lejana, la más cercana, todas van a ser importantes para que pues, un vídeo como el que estamos haciendo salga bien. Esto ocurre dentro de un equipo, entonces yo siempre les digo, no importa quiénes seáis en la empresa o aquí, cuando estamos haciendo este reto, sois importantes. Y luego otro de las premisas que intento trasladarles es que los grandes líderes se saben convertir en gregarios en determinados momentos. Y los gregarios también van a liderar en algún momento, como antes comentábamos, ¿no? Cuando yo tuve ahí al equipo en mis manos, ¿no? Aquel dolor de rodilla. Y fíjate que a veces cuando me dicen, oye, pero ¿cómo un líder? Sí, los grandes líderes para mí eran aquellos que cuando no estaban bien de forma, decían, oye, yo hoy no estoy para ganar, pero te voy a subir un bidón, Entonces, cuando llegaba a lo mejor un tipo que ganaba millones de euros, que a mí en mi cuenta me faltaban muchos ceros para igualarle su contrato y me daba un bidón de agua, ese líder era más líder ese día. O sea, yo ese líder decía, es que este es uno más hoy.
O sea, es que no me está mirando desde arriba diciendo, yo estoy para ganar, y como estoy para ganar, voy a bajar yo a por agua para ti, ¿qué me estás contando? No, cuando él bajaba, cuando él se convertía, se ponía el mono de gregario, ese era más líder todavía. Yo a veces lo he visto en el mundo de la empresa, ¿no? Cuando un líder, pues tengo un recuerdo de un restaurador muy importante de Madrid, que yo estaba hablando con él, estaba viendo a sus cocineros en una situación comprometida porque había mucho atasco en la cocina. Me dijo, espera un momento, y tengo la imagen de que pasó por debajo de la barra, se puso un delantal y se puso allí con ellos a cocinar. O sea, yo me imagino a sus cocineros diciendo, este es nuestro líder, o sea, es que es uno más. Y para mí esos líderes eran los importantes. Y luego también, lo que te decía, la importancia de que agradezcan siempre. Que a veces, yo siempre lo digo, la palabra gracias es muy económica, cuesta 0 euros, es muy básica, entonces a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, muchas veces, no, pues es que este lleva en el equipo 20 años, si él ya sabe que es muy bueno, ya, pues es que hay que decírselo de vez en cuando que es bueno. Aunque lleve 20 años, tú tienes que decirle, oye, llevas 20 años aquí, pero no se te olvide que eres muy bueno y por eso sigues aquí. Y a veces es como que pasas por la recepción de una empresa tal y, no, si está ahí Lucía o Paco, que llevan toda la vida aquí, buenos días, nada más. No, buenos días, no, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué haríamos sin ti y tal? Recuérdales de vez en cuando a todos lo importantes que son, porque eso es lo que va a hacer que el equipo vaya a tope. Esto es interesante ahora que, yo diría, con cierta frecuencia hablamos del feedback y cómo dar feedback a las personas, y yo quizás tengo un pedal, ¿no? Que es decir, oye, pero dar también feedback positivo, ¿no? Claro. O sea, decirle a la gente, porque a veces nos empeñamos tanto en que la gente mejore, pues esto, ¿no? Pues tú eres de llano y en que la gente mejore en subir puertos de montaña, que se nos olvida, ¿no? Y que perdemos el decirle, oye, gracias, porque eres, ¿no? Entonces ese tema del feedback positivo y de recordarle a la gente, ¿no? Totalmente. Es que fíjate que sobre todo en muchas ocasiones ocurre en ciclismo, ¿no? Que a veces, bueno, a veces no, siempre, y yo creo que en la vida perdemos más que ganamos. O sea, mi mejor líder, el que más carreras ganaba, perdía muchas más de las que ganaba. Si corría 100 carreras, a lo mejor ganaba 25, 30, que son muchas, sí, pero perdía 60. Sí. Entonces, para mí era muy importante siempre también ese feedback en las situaciones en las que las cosas no salían, en las que no conseguíamos victoria, pero habíamos trabajado bien, en decir, oye, enhorabuena, hoy no hemos ganado, pero se han hecho las cosas muy bien. Y también al contrario, a veces ganábamos sin haber hecho las cosas bien. En fútbol lo escuchamos a veces, ¿no? Hemos ganado el partido, pero hemos jugado fatal. Entonces eso es cortoplacista, ¿no? Entonces era muy importante también recordarnos, oye, hemos ganado hoy, pero esto no es así, ¿eh? Así vamos a ganar hoy porque hemos tenido suerte, pero tenemos que ganar en toda la temporada. Entonces para mí siempre era muy importante decir, ganamos todos, perdemos todos o fallamos todos. ¿Sabes? Que muchas veces era, hemos ganado, pero luego cuando había un fallo, ha fallado. Entonces yo decía, o sea, en plural para ganar, en singular para cuando se comete un fallo, ¿no? Yo eso no lo concebía y es lo que también trasladó a todos estos empresarios que con los retos deportivos descubren esto, que en cualquier situación siempre van a necesitar la ayuda de alguien. Oye, ¿llevas agua en el bidón? Sí, pues déjame que yo la he terminado. Cuando tú ayudas a alguien sabes que eso se va a convertir en el futuro en algo recíproco. Eso es muy bonito, ¿no? Porque realmente, además esa reciprocidad no es solo devolverle a veces a quien te la ha dejado a ti, sino estar más abierto a dejárselo a otras personas de los equipos y ese tipo de actitud hace que el trabajo sea muchísimo más agradable, además de tener mejores resultados, ¿no? Que al final Totalmente, es que al final yo siempre hablo de la importancia que tiene la persona por delante del profesional, ¿no? ¿Dónde son los equipos en los que mejor te has encontrado? En los que teníamos mejor relación humana entre nosotros, no en donde tenía los mejores a nivel físico, con las pulsaciones más bajas, con la mejor capacidad pulmonar, no, eso también era importante, pero podía tener a los mejores, pero como no hubiera una relación humana entre nosotros, aquello no funcionaba. Te digo, podía funcionar de manera esporádica, un día, dos, en alguna etapa aislada, pero en una vuelta de 3 semanas, como no tuvieras la capacidad de relacionarte de forma personal y tener un vínculo humano entre tus compañeros, era muy difícil. Convivías con ellos 21 días, con tu compañero en la habitación 21 días, momentos en los que él tenía un buen día, tú un mal día, al revés. O sea, era una gestión emocional constante. Entonces, como tú no te llevaras bien a nivel humano con esa persona, como no conectáramos, en plan, mira qué serie más chula, nos levantamos más o menos a la misma hora, o sea, como no congeniáramos como si fuéramos, viviéramos en la misma casa, daba igual que fuéramos los mejores porque aquello no tiraba. Impresionante, ¿no? Como al final las relaciones humanas hacen que todo eso que como profesional tienes que saber,
pueda dar un fruto, ¿no? No es que no tengas que entrenar o que no tengas que esforzarte lo mismo, pero al final lo que lo facilita o hace que sea imposible, pues es ese vínculo humano que puede unir a los distintos miembros de los equipos. Mira, yo hablaba, Mireia, muchas veces hablo en las conferencias de mi trabajo con pijama, ¿no? Y la gente dice, pero no llevas maillot y culotte, ibas en pijama en bici. No, era mi trabajo cuando yo me ponía el pijama y compartía ese momento con mi compañero, a veces era mi líder. Sí. Entonces, cuando poníamos el pijama, lo que te digo, él ganaba mucho más dinero que yo, pero él tenía más prensa, más cámaras, pero en ese momento estábamos los dos con pijama. A veces era incluso más guapo el mío que el de él. Y en ese momento éramos dos personas iguales. Y ahí realmente era donde trabajábamos ya de cara al día siguiente. Y no hablábamos de ciclismo, Sí. hablábamos de, pues yo intentaba mucho a veces recordar aspectos personales, ¿no? Si me decía pues que su padre iba a hacer unas pruebas médicas, yo intentaba recordar eso para fortalecer mi relación con el líder, y a lo mejor cuando él pensaba que yo ya se me había olvidado, le decía, ¿qué pasó con tu padre, aquellas pruebas que se hizo? Entonces aquello era lo que conectaba realmente entre nosotros. Luego sabíamos lo que teníamos que hacer cada uno. Sí. Y la gente que forma parte de un equipo en una empresa con la competitividad que hay, las ganas que hay de ocupar sillas, ahí tienes que estar porque eres bueno. Yo siempre digo que lo más importante es que la persona que nos gestiona, que nos lidera, nos haga conectar entre nosotros como personas, y ahí es donde la cosa funciona. Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, verdaderamente pequeñas joyas pues que podemos llevarnos a nuestro día a día, porque nos has hablado de esas relaciones humanas, nos has hablado de esa estrategia a largo plazo, pero que después hay que traerla, ¿no? Pues al día de hoy, y a la vez pues hay que ser capaz de levantar la mano y decir, yo hoy no me siento capaz de llevarlo adelante. Nos has hablado realmente de ese después comunicarnos, y comunicarnos también en esa horizontalidad, ¿no? Pues saber decir las cosas buenas, pero también saber decir cosas pues que a lo mejor las otras personas pueden mejorar, esa gestión un poquito a veces de los egos, pues cuando las personas están trabajando en los equipos. O sea, muchísimas joyas que nos has regalado con mucha generosidad, así que muchísimas gracias, Luis, y con ganas de seguirte escuchando y de leerte en tu libro, así que muchas gracias. Un placer, Mireia, y nada, que todo el mundo recuerde que líderes o gregarios, todos fundamentales en el equipo. Muchas gracias.